Bueno, continuamos hablando de coronavirus, de lo que está pasando en el Sanatorio Güemes. 36 empleados que dieron positivos de COVID-19. Esto lo confirmó el director, ahí estamos viendo las imágenes. El director del establecimiento. Hay 47 profesionales que están en este momento bajo investigación. De los contagiados estamos hablando de 15 médicos, 16 enfermeros, 3 camilleros. Están entonces bajo investigación 47 profesionales que han estado en contacto con estas personas ya contagiadas. Vale decir que 3 personas ya fueron dadas de alta. Y bueno, y lo que decíamos, varios bajo investigación, todo el protocolo allí en el Sanatorio Güemes. Hay internados, 120 camas que están siendo ocupadas con pacientes con COVID-19 y otras 60 camas en este momento con posibles casos de coronavirus. Tiene 600 camas el sanatorio y en este momento, por supuesto, todas las miradas puestas en él para ver, bueno, cómo se puede frenar esta ola de contagios que ha ocurrido en las últimas horas en un sanatorio tan importante de la ciudad. Quiero confirmar que desde el inicio de la pandemia hasta la fecha de hoy hemos tenido 36 personas que trabajan en el sanatorio con un test que confirma que contrajeron la enfermedad. Afortunadamente son todos casos leves. Es importante también destacar que del análisis pormenorizado de los casos sabemos que la mayoría corresponden a contagios fuera de la institución o gente que se contagió de otra persona pero no tratando o cuidando pacientes. Como dije, son 36 para más de 3.000 empleados. Estamos hablando de un 1,1% del personal que trabaja en el sanatorio. Esto no deja de preocuparnos. Trabajamos diariamente y permanentemente en todo lo que tenga que ver con las medidas de seguridad, tanto de acceso, de circulación, los equipos de protección personal y la forma en la que se utilizan. Y en este contexto no paramos de aprender y de mejorar cada día en una situación que desborda a la sociedad. ¿Por qué se dieron los contagios, doctor? Los contagios, digamos, tienen múltiples fuentes. Hace un rato en un medio comentaba que hay un médico que vino a trabajar, desarrolló síntomas y está casado con una médica a la que le habían confirmado COVID 3 días antes, que trabaja en otra institución. Lo mismo ocurrió con 2 enfermeras que estuvieron conviviendo 3 días. Hay casos que pueden haber ocurrido en el transporte público. Tenemos un cirujano confirmado cuya mujer es positiva. Aparentemente el origen del contagio fue en un supermercado, hasta donde sea en Belgrano. Y después tenemos casos confirmados de gente que se contagió por haber estado trabajando con otras personas, digamos, que desarrollaron la enfermedad en el sanatorio. Respecto a este caso, que lo estamos analizando porque no sabíamos quién era, hasta ahora sabemos que es una persona que vino derivada de Necochea, con un cuadro cardiológico, que estuvo muy poco tiempo en el sanatorio, que fue atendido por médicos. Uno de los médicos que lo atendió es de Necochea, y que por haber estado en la ciudad de Buenos Aires, haber utilizado el transporte público, etcétera, etcétera, se fue con indicaciones precisas de cumplir la cuarentena, como cualquier persona que sale de área metropolitana y va a un lugar con una cuarentena menos estricta, pero no conozco los detalles. Por lo poco. De los profesionales que se han contagiado, ¿tuvo contacto con esta persona de Necochea? No. Este paciente estuvo en hemodinamia, en la unidad coronaria, donde no tenemos ningún caso confirmado, ¿no? ¿Podría ser que uno de los focos de contacto haya salido de este sanatorio, entonces, la persona que fue a Necochea, pasó lo que sucedió? En realidad es imposible tener 100% de certeza, pero yo diría con 99% de certeza que no es el caso, porque estuvo varios días en Buenos Aires, utilizó, digamos, medio de transporte, circuló libremente y estuvo en el sanatorio muy poco tiempo y en áreas que nosotros llamamos no COVID, donde estrictamente manejamos pacientes que no tienen ningún signo o evidencia de la enfermedad. ¿Qué cantidad de camas de terapia intensiva tienen ocupadas hasta el momento?
Hay muchas camas ocupadas, pero relativamente pocas por COVID. Digamos, hay muchos pacientes, hay 180, pero afortunadamente la mayor parte de los casos no revisten gravedad. Así es que, para ser gráfico, al día de hoy tenemos 7 pacientes con respirador con COVID, que es la forma grave, realmente grave de la enfermedad. Tenemos otros pacientes en una situación intermedia y tenemos una gran mayoría que están con cuadros leves en internación general. ¿Y qué capacidad tienen para enfermos de COVID en terapia intensiva? La terapia intensiva del sanatorio es muy grande. Tenemos ya en este momento disponibles 59 camas y estamos siempre evaluando posibilidades de extender la capacidad en función de la demanda, tratando de atender y de resolver el problema. Pero es un lugar muy grande, como dije, y hay muchas camas de terapia intensiva, hay muchos respiradores, hay mucho de todo. ¿Se acuerdan resultados de algunos test también en cuanto a pacientes? También por parte del personal del sanatorio se están esperando otros resultados y sabemos que hay algunos con aislamiento preventivo. Sí, aislamiento preventivo es si una persona es positiva y tuvo contacto cercano y no podemos garantizar que haya tenido todas las medidas de protección personal o cumplido estrictamente para proteger a esa persona, pero sobre todo el resto del personal, va a su domicilio en aislamiento preventivo. Si no desarrolla síntomas, que es lo más frecuente, luego de 12 días se hace un test de PCR, un hisopado, y si ese hisopado es negativo, el día 14 se reintegra. Esto ya nos ha sucedido y hay gente que está trabajando de vuelta. Acá, doctor Tipo, desde que comenzaron, se dieron los 36 casos. Desde el principio, hay gente que ya está volviendo. Entre los personas que trabajan en la clínica que está cursando o está en cuarentena. De los 36, la mayoría todavía no han vuelto. Esta semana prevemos el regreso de entre 6 y 8, no tengo el número preciso, pero ya hay gente que está volviendo. ¿El personal de la salud cuenta con todos los medios de cuidado para una situación como esta? Tanto el personal de la salud como los internados en este momento, ¿no? Los internados que no tienen coronavirus, ¿entiende? Sí, hay mucho énfasis sobre lo que se llama equipo de protección personal. No se puede circular en el sanatorio sin la boca tapada, ni siquiera siendo personal administrativo. Adicionalmente, el personal de áreas asistenciales tiene la boca tapada y usa una máscara que tiene un nombre en inglés, que cubre todo el rostro para evitar las salpicaduras. Todos aquellos que trabajan en sectores con pacientes sospechosos, además, están obligados a utilizar camisolines continuamente, y los que trabajan en áreas intensivas usan unos camisolines especiales que se llaman repelentes, que resisten los líquidos también. Después, si además en cualquier lugar del sanatorio hay un procedimiento que genera aerosoles, cumpliendo con las recomendaciones del ministerio, se usan este tipo de máscaras que se llaman N95, que filtran aerosoles también. Pero eso es un estándar. Nosotros adherimos y cumplimos con las recomendaciones del Ministerio de Salud, digamos, y en muchos casos tenemos recomendaciones que superan ese estándar en cuestión de seguridad. ¿Cada cuánto se testean y cómo se hacen las pruebas con el personal que trabaja en la clínica? Por la naturaleza de la enfermedad, solo se testea a personas que tienen síntomas. Testear a la gente al azar, en realidad lo que implica es que hoy tiene un test negativo, pasado mañana tiene síntomas y tiene un test positivo. Entonces, un test de hoy no ofrece garantías para las próximas 48 horas. Ahora, somos muy estrictos en recomendar que ante cualquier síntoma que incluye la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, la fiebre, el dolor de garganta, inmediatamente la persona dé aviso si está en el ámbito laboral para que sea evaluado e hisopado, y si está en su casa no venga a trabajar y dé aviso. Es sumamente importante. La mayor parte de los problemas, o una parte importante de los problemas que estamos viendo, pero que ven muchas instituciones de salud, es que la demora en darse cuenta que una persona está enferma afecta y contagia a muchas otras personas. Entonces, en ese sentido, ponemos énfasis permanentemente. Vidal, estamos contagiados respecto del personal, así como pacientes internados en el sanatorio. Tenemos desde el inicio de la pandemia confirmados 36 casos sobre 3.200 y pico de personas que trabajan en la institución, un 1,1%. Doctor, una pregunta porque, bueno, si en una época difícil empieza el frío,
síntomas muy similares entre el COVID y la gripe común. Sí. Me imagino que deben tener una afluencia mayor de pacientes en este momento en la guardia. Tenemos una afluencia importante, es por eso que es tan importante este año estar vacunado para la gripe. Nadie quiere tener fiebre y dolor de garganta y tener que ir a atenderse a un lugar que hay gente con fiebre y dolor de garganta sin saber quién es COVID y quién es no COVID, por más medidas de distanciamiento que se apliquen. Así que es verdad, por suerte, este año el distanciamiento social también ha afectado en alguna medida la cantidad de pacientes que se presentan con cuadro gripal y prevemos que lo mismo va a ocurrir respecto a las bronquiolitis, los cuadros respiratorios infantiles, que por el hecho de no haber clases y por el distanciamiento social, también creemos que van a ser este año mucho menos casos que en años anteriores. ¿Pero cómo se trabaja en estos casos? ¿Se le hace hisopado a la gente? Por supuesto, cualquier persona que reúne criterio de casos sospechosos, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud, automáticamente entra en protocolo de ser hisopado, de ser aislado, hasta la confirmación de un test positivo o negativo, y una vez que tiene el resultado, si es negativo, vuelve a su casa, vida normal. Si es positivo, queda internado y se lo evalúa y se lo monitorea hasta estar seguro que no desarrolle una enfermedad grave. ¿Hay personal internado en este momento en el sanatorio o todos los internados son pacientes? No lo podría asegurar, puede ser que haya 1 o 2 personas, como les dije, no hay nadie en terapia intensiva, nadie que revista un cuadro de gravedad.